Hola y bienvenidos a este video tutorial del curso virtual CROWAT. En este video tutorial nosotros veremos el módulo de programación. Para el módulo de programación nosotros debemos tener activado los módulos de clima, para lo cual yo voy a recurrir a abrir información referente al clima de la base de datos de las estaciones meteorológicas de las que cuento en mi programa. Base de datos clima, y vamos a realizar un ejercicio de programación del módulo de programación con la estación meteorológica próxima a los valles. Para tal vamos a utilizar la estación meteorológica de Sucre. Vamos a precipitación, de igual manera vamos a abrir la estación meteorológica de Sucre. Recurrimos a proceder a abrir el módulo cultivo. Tenemos cultivos que ya hemos guardado en sesiones o videos tutoriales ya desarrollados anteriormente, y procedemos a llamar a los cultivos de referencia. Generalmente nosotros trabajamos con un cultivo para lo que es la programación del sistema y el requerimiento de agua del cultivo, porque me lo hace la programación para un solo cultivo. En tal sentido, nosotros vamos a utilizar el cultivo de la papa. Abrimos el cultivo de la papa, ¿sí? Tenemos la época de siembra y la época de cosecha. Podemos aquí variar nosotros para el mes de fines de julio, 20 de julio, hacer la siembra. Y automáticamente me cambia la fecha de cosecha. Recurrimos al módulo suelo. Vamos a utilizar un suelo franco arcilloso, un suelo franco arenoso. Nosotros tenemos guardado información de suelos franco arcillosos, pero acá también tengo información de otro tipo de suelos. Un suelo limoso, franco arcilloso, un suelo arenoso, un suelo limoso franco arcilloso, ¿sí? Estos tres tipos de suelos. Voy a utilizar un franco limoso, el cual me da estos parámetros. La opción del agotamiento inicial de la humedad es el valor referente a la diferencia de la capacidad de campo y el punto de estrés permanente en porcentaje. Acá no lo está considerando, y es por eso que él está colocando un valor de 0. Nosotros podemos utilizar esta información que hemos recurrido a la base de datos de la FAO o introducir información de nuestros suelos en base al análisis físico de las características edáficas del suelo. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir nuevamente el patrón suelo y proceder a extraer información de mi base de datos del curso de la carpeta suelo y proceder a ver un franco arenoso 1, un franco arenoso de otro tipo y un franco arcilloso, ambos. Voy a proceder a abrir esta carpeta de franco arcilloso 1, que tiene estas características: franco arcilloso. Una vez activados los 4 módulos de suelo, cultivo, precipitación, clima, procedemos a realizar la consulta para el requerimiento de agua del cultivo. Posterior realizado al requerimiento, al activar el módulo requerimiento de agua del cultivo, procedemos a consultar la programación de riego. Acá me indica en este módulo valores referentes a los cuales que yo requiero para hacer mi diseño agronómico para sistemas de riego tecnificado, referente a lo que es la lámina neta y la lámina bruta.
tengo ya valores calculados. Sin embargo, acá tengo yo ya la programación de riegos de acuerdo a los días establecidos y al requerimiento del cultivo. Acá me indica que debo de realizar un riego a partir del 20 de julio, que es la siembra, el 24 de julio otro riego, el 29 de julio otro riego, el 4 de agosto, el 11 de agosto, el 16 de agosto y así respectivamente hasta la cosecha, hasta el mes de noviembre. El último riego estaría desarrollándose el 11 de noviembre, el día 115. Acá me indica la lámina que yo requiero para poder satisfacer los requerimientos del cultivo, la lámina neta. Y en función de la eficiencia de aplicación que el sistema lo calcula en un 70%, me calcula o lo determina la lámina bruta. Acá me indica que no existe un déficit en toda la fase del cultivo, diferente al déficit, porque en estos riegos estoy satisfaciendo las necesidades del cultivo. Por otro lado, también me indica que el caudal que se requiere para poder dar el volumen requerido de 22.7, 4.2, 5.5 milímetros. Estos están transformados al caudal referente a lo que es a litros por segundo por la hectárea. ¿Sí? Esto está calculando en base a una hectárea. ¿Qué es lo que yo puedo desarrollar acá? Es muy importante realizar las consultas respectivas. El gráfico es la que me va indicando lo siguiente. En la línea horizontal tenemos las variables referente a lo que es el agua disponible total, que es la línea verde, y que está muy por debajo del agua fácilmente aprovechable, que es la línea café, y me indica que el factor de agotamiento no está sobrepasando al agua fácilmente aprovechable. Está dentro del rango, es decir, que yo estoy dando el riego de manera satisfactoria. Pero en base a este análisis, nosotros debemos hacer también una nueva reprogramación del riego, para lo cual vamos a opciones y generalmente en función de las frecuencias de riego que vamos a ir asumiendo en nuestros proyectos pueden ser de 8 días o de 12 días o de 7 días y 12 días de manera recomendada, ya que los agricultores no pueden ir regando todos los días o cada 5 días, cada 3 días. De acuerdo a esta programación tenemos diferentes variaciones en la frecuencia de riego. En tal sentido nosotros vamos determinando acá sobre qué variables necesito trabajar. Estamos llegando en función a llegar al agotamiento crítico, es decir, que no estoy permitiendo que el agua, exista un estrés hídrico en la planta y se está reponiendo a la capacidad de campo. ¿Qué opciones me existen? Y aparte de eso, la opción de la eficiencia de riego, que es el 70%. Nosotros vamos a trabajar para un sistema de riego por aspersión con un 75%. ¿Vamos a llegar a agotamiento crítico o vamos a llegar sobre intervalos de riego definidos por nosotros, sobre intervalos de riego fijos por etapa? Vamos a llegar por debajo del agotamiento crítico. ¿Por debajo a qué porcentaje indica? O vamos a llegar en función a los intervalos que nosotros definamos en cada etapa o en cada fase. Generalmente nosotros manejamos una sola frecuencia de riegos para todas las fases. Como acá, el sistema está programando para cada 10 días. En la etapa inicial, 10 días. En la etapa de desarrollo, 10 días. En la etapa media, 10 días. En la etapa final, 10 días. Vamos a variar nosotros una frecuencia de riego de 8 días, porque estamos hablando del cultivo de la papa, o la cual tiene una resistencia mayor que va a ser de 12 días. Yo puedo regar a la papa al cultivo de 12 días, cada 12 días. Una de las ventajas del cultivo de la papa es poder soportar intervalos no muy largos de riego. Y haya definido acá con 12 días, cada 12 días el riego. La eficiencia es el 75% y estoy reponiendo al punto de la capacidad de campo, no sobre la capacidad de campo. La lámina de aplicación definida por usuario que yo voy a utilizar, voy a reponer en función a una aplicación fija
una lámina de riego fija es cuando nosotros definimos el volumen que le corresponde a cada usuario, realizando la división. Esto se ve en la etapa o en el módulo del sistema, en la cual vamos a ver cuál es el volumen que le correspondería para cada cultivo. A eso se refiere la lámina de aplicación fija, o al volumen que yo le voy a dividir. Es decir, si en la fuente de agua tengo 50 litros por segundo y tengo 50 usuarios, ¿cuánto le corresponderá a cada usuario? Esa división debo de colocar en milímetros acá, en milímetros de riego. En tal sentido, nosotros vamos a trabajar en función a responder a la capacidad de campo. Colocamos OK. Mis frecuencias han ido variando cada 12 días, 12, 12, 12, y va sumando paulatinamente. El último riego va a ser el 16 de noviembre, el día número 120, y las láminas de riego que voy a aplicar son estas, desde 8.9, 10, 18, 28. La lámina neta no es fija, ¿sí? No es fija porque está aplicándole en función al requerimiento, y la lámina bruta responde a la lámina neta. ¿Qué es lo que ha variado acá? Vamos a ver en nuestra gráfica el factor de agotamiento. Es decir, que al prolongar los días y la frecuencia de riego, nosotros estamos ocasionando que el cultivo tenga que hacer un pequeño esfuerzo para poder aguantar más días y absorber la cantidad de agua que se encuentra entre el agua fácilmente aprovechable y el agua disponible total. Ya estamos sobrepasando la línea de lo que es el agua fácilmente aprovechable. En tal sentido, nosotros ya hemos definido una frecuencia de riego de 12 días, pero no estamos todavía sobrepasando a ingresar por debajo del agua fácilmente o del agua total disponible, ya que sería ingresar ya a un verdadero estrés hídrico, que estaríamos ingresando a la línea por debajo ya del punto de marchitez permanente. Acá tenemos el rango aprovechable de la humedad total disponible entre la capacidad de campo, que se encuentra en la parte superior, y el punto de marchitez permanente, que es la línea inferior. Y entre ambos está el agua disponible, el agua total disponible. Eso es lo que me está indicando este gráfico. Nosotros podemos capturarlo y llevarlo, reportarlo a un Word para poder justificar la programación de riego que estoy planteando. En tal sentido, ¿qué es lo que me indica la programación o el sistema referente a lo que es la programación de riego del cultivo? Los valores que requiero referente a la lámina neta, la lámina bruta, para realizar ya posteriores ejercicios, que lo vamos a ver en el diseño agronómico para sistemas de riego por aspersión, como un ejemplo práctico. Obtengo la lámina bruta total, la lámina neta total, el uso del agua por el cultivo, que está utilizando 337 milímetros, el uso potencial del agua del cultivo, que es 384, la eficiencia de programación, que está al 100%, la diferencia de programación de riego, que está al 12%, tengo una precipitación total de 124 y una precipitación efectiva de 108. Y la pérdida total de la precipitación es de 14.6 milímetros. La diferencia de la humedad en la cosecha, antes de la cosecha es de 2.6 milímetros. Los requerimientos reales de riego, de acuerdo al sistema que yo he programado, son 276 milímetros que realmente se está aplicando al suelo. Y una eficiencia de precipitación referente a la cantidad que nosotros, o al volumen que ha precipitado, cuál realmente efectivamente ha ingresado al suelo y sobre la cual se está trabajando. Ojo que aquí solamente estamos utilizando la precipitación efectiva, no estamos utilizando la oferta de la fuente de agua, no tenemos ese módulo acá en este software. En tal sentido, este paquete me está informando qué es lo que se puede hacer o qué porcentaje puedo satisfacer con la precipitación
efectiva. Referente a la precipitación, también habíamos indicado que debemos trabajar nosotros con la metodología de la FAO. Vamos a ajustar acá, la metodología de la FAO, y vamos a hacer nuevamente la programación. Y lo vamos a, otra vuelta acá, ¿no? Quedar con 12 días, cada 12 días, ¿sí? Y tengo estos datos, ¿sí? Se sigue manteniendo acá. Bueno, colegas, estimados participantes, hasta aquí habríamos concluido con este módulo de programación del cultivo, el cual lo vamos a utilizar para ya implementar mi diseño agronómico.